En 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay. Para conmemorar su 30º aniversario, ayer se reunió la Asamblea General del Parlamento con las barras llenas de público. Los legisladores le cedieron la palabra a 6 adolescentes de proyectos vinculados con el UNAU para escuchar sus reflexiones, iniciativas y propuestas relativas a sus propios derechos. Existen muchísimos casos donde se vulneran que los niños, niñas y adolescentes tengan y reciban buenos tratos. Por ende, necesitamos que el Estado se comprometa social, política y económicamente para que quienes hayan sufrido malos tratos puedan recuperarse tanto emocionalmente como físicamente. Y esto es sumamente importante porque los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho, y está mencionado, recogido por la Convención en el artículo 39, de que nosotros tenemos y necesitamos de los adultos y necesitamos de su cuidado. Quienes recibieron malos tratos necesitan de manera inmediata que alguien los ampare. Porque si recibieron esos malos tratos es porque fueron desamparados. Y una solución como para prevenir estos malos tratos es la promoción, y que tiene mucho que ver con la educación y lo que venían contando mis compañeros, con la difusión, la educación, que en realidad todos los derechos están como vinculados entre sí. Necesitamos realmente que se promuevan los buenos tratos desde pequeños en las instituciones educativas, formales y no formales, para que los niños, niñas y adolescentes sepan desde chicos identificar cuándo me están tratando bien, cuándo mis derechos están siendo ejercidos de manera correcta y cuándo mis derechos están siendo vulnerados. Y en caso de que eso suceda, ¿qué hago? ¿Cómo me defiendo? Si no existe un Estado que me defienda, ¿qué hago? Los necesitamos. Por favor, téngannos en cuenta. La idea, la instancia de ayer era que pudieran justamente, que estos adolescentes pudieran dialogar directamente con el sistema político sin intermediarios. Bueno, ya pasada esa instancia, pasados esos nervios de hablar ante la Asamblea General, hoy les proponemos profundizar con algunos de ellos, con algunos de estos jóvenes, en sus experiencias y su visión sobre sus propios derechos. Para eso es que estamos recibiendo esta mañana aquí en estudios a Nayeli Carballo, que tiene 17 años, y a Nicolás Celestino, que tiene 15. Ambos viven en centros de protección de 24 horas del INAU. Y además estamos en comunicación telefónica con Pedro Sabaño, también de 17 años, que integra el Consejo Asesor Consultivo del INAU como representante del departamento de Paysandú. Y también nos acompaña Soledad Grille, que es asistente técnica del área programática del INAU. Así que a los 4 bienvenidos. Un gusto que estén por acá. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. ¿Pasaron Tentados, los nervios de ayer? Los dos están tentados. Algo. Ah, están muy tentados. Bastante. Sí. Porque además están viendo, y los invito a que quienes están viendo por internet las imágenes, no ahora, pero hace instantes, lo vean, porque apareció hablando recién Nicolás. Micrófono en mano, lo hubieran conocido personalmente. Bueno, esperemos que... Ahí en la asamblea. Bueno, ¿cómo se sintieron al hablar ayer ante toda la Asamblea General? Bastante nervioso. Sí, en realidad bastante nerviosos. ¿Sí? Bueno, pero ahora ya aflojaron. Ahí. Sí, más o menos. Pedro, ¿cómo estás? Te saludamos desde la distancia. Hola, buenos días. La verdad que sí, la verdad que ayer fue una distancia bastante muy buena y bueno, bastante nervioso igualmente, pero bueno, se logró lo que cometíamos y bueno, estamos felices. Bueno, estuvieron, varios de ustedes tuvieron oportunidad de hablar, de expresarse, pero y después escucharon también a algunos de los parlamentarios, ¿no? Sí, escuchamos a todos, la verdad que fue una instancia bastante buena, a pesar de que en la interna de ellos habían dicho algunas cosas, de no hacer discursos largos, y bueno, igualmente nosotros sutilmente le hicimos como dándole la gracia, pero a su vez como diciendo... Me parece que se equivocaron, pero bueno. Sí, eso, yo tuve oportunidad de ver gran parte de la sesión de ayer y claro, ustedes fueron muy concretitos, muy definidos con sus derechos y por qué estaban allí planteando sus reivindicaciones, y en cambio los legisladores que hablaron se extendieron bastante largo y de hecho ustedes lo manifestaron sobre el final, ¿no? Como que fue un poco... denso el contenido, pero de todas formas valoraron ese encuentro, ¿no? Sí. Cuéntenme un poco cómo surgió esto de conmemorar los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. A ver, Nayeli, dale. Bueno, esto
En realidad nosotros empezamos porque los educadores nos presentaron nos presentaron para ir, nos dijeron para ir y todo, nos presentaron la reunión y eso, y nosotros dijimos que estaba bueno eso. Entonces lo que hicimos fue elegir algunos derechos, nos juntamos, nos reunimos, discutimos entre nosotros, entre el grupo de consejeros y delegados, y lo que hicimos fue elegir algunos de esos derechos, elegimos 5 que se nos hicieron los más importantes, y ahí nos pusimos a discutir, a ensayar y eso, y ahí salió. ¿Y conocían la convención? No. Yo no, a mí me lo contó Alfonsina. ¿Y qué les pareció cuando se enteraron de qué se reivindica a través de la convención? Bien, me pareció bien. ¿Sí? Sí. Pero por lo pronto eligieron 5 como los más importantes. Sí. Claro. Una valoración que hicieron ustedes mismas. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Que fueron elegidos por nosotros mismos y que pudimos participar todos los... Claro, Los eso es lo participantes. interesante, ¿no? Que ustedes consideraron que eran los prioritarios. Sí. Soledad, ustedes desde el INAU, ¿cómo prepararon este encuentro y cómo surgió también la posibilidad de hacer este evento de ayer conmemorando estos 30 años de la convención? En realidad es una idea que viene surgiendo que venimos planificando desde finales del año pasado. La celebración de los 30 años de la convención es una instancia importante para nosotros. El trabajo en clave de protección y de promoción y de restitución de derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, es una constante, es un trabajo de todos los días, porque sabemos que es necesario garantizarlos, protegerlos, pero a su vez la realidad hace que tengamos que recordarlo y que profundizarlo siempre. Entonces, INAU realiza actividades todos los años en el mes de noviembre por el aniversario de la convención, pero este año, al cumplirse los 30 años, era importante poder amplificar aquello y trabajar durante todo el año. Y entonces hay algunas instancias como esta de ayer del lanzamiento y algunas otras, 2 o 3 más importantes que van a suceder en el año, que bueno, que le pusimos toda la energía, ¿no? Y como línea central, digamos, definida, lo que vaya a decir el instituto y lo que vaya a surgir como mensaje va a ser a través de la voz de los niños. Ahí el mensaje va a ser a partir de lo que ellos consideren más relevante y de lo que ellos tengan para decir. Esa es la línea de trabajo para esta temática, ¿no? Entonces, surgió esta idea, esta posibilidad, y los chiquines hicieron un gran trabajo. No es menor. Esto no se logra en sentarse 1 o 2 veces a conversar o a elegir simplemente los derechos. Hicieron un trabajo con muchos otros niños y adolescentes que no estuvieron ayer, ahí en la mesa, que estuvieron en las barras. Claro, porque ustedes tuvieron el rol de ser los que llevaban la voz cantante de toda una cantidad más. Sí. Un montón más. Eran representantes, eran auténticos representantes. Trabajaron con todos los derechos de la convención primero, los discutieron, los analizaron, los conocieron, porque muchos no los conocían. Algunos son difíciles de comprender porque el lenguaje no es muy amigable para los chiquilines. Y bueno, y de ahí, de todo ese proceso de talleres consecutivos que se fueron dando, fueron seleccionando estos y fueron probándose ellos mismos quién se sentía mejor o más cómodo para hablar. Bien. Vayamos a eso, a algunas de las cosas que plantearon ayer. A ver, Nayeli, tú hablaste sobre la educación, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu experiencia en el sistema educativo hasta ahora? Es alumna del Liceo de Atahualpa. Además, Ahí está, ¿no? contemos eso. Nayeli tiene 17 años, como yo decía, y es alumna del Liceo 16 ahí de Atahualpa. Gili agraciada. Sí. O sea, para mí la educación, yo ayer hablé de la educación, por ejemplo en INAU, que yo valoro que el INAU nos dé la oportunidad a todos nosotros y nosotras de tener educación formal
y no formal, o talleres, etcétera. Y nosotros sabemos muy bien que la educación existe, pero hay en algunos casos que lamentablemente hay chiquilines que no pueden estudiar y nosotros necesitaríamos el apoyo del Estado para poder hacer que esos niños, niñas y adolescentes que no pueden estudiar tengan apoyo y ayuda para que puedan empezar a estudiar. Y la educación la veo bien. Hay algunas cosas que habría que arreglar, como que sea más dinámica, no con mucho juego que venimos a estudiar, ¿no? Pero que sea más dinámica, cambiar un poco de rol. ¿Y cuáles son las cosas que a ti te interesan más cuando vas al liceo? ¿Qué hace el profesor que más te conmueve, digamos? ¿Te involucra con el liceo? ¿Usted dice cuál es la mejor materia? Sí, por ejemplo, la que te gusta más. Ahí está. La que me gusta más es matemática. Está difícil. ¿Y cómo haces para que te guste la matemática, Nayeli? Porque la profesora... ¿Sí? ¿También? Bueno, ya no pasa que la profesora explica muy bien y no es que explique tan directo, hace algunos juegos y esas cosas. Y eso te resulta más entretenido. Fácil, mucho más fácil de aprender, más estimulante. Claro. Entonces está matemática, después cívica, es una de mis favoritas. Y... ¿Por qué te gusta cívica? Por lo que habla de los derechos, habla de muchas cosas, ahora no se me ocurre. ¿Te sirvió para esta presentación, por ejemplo? También. Claro. Cívica está muy buena. ¿Te gusta ir al liceo? ¿Vas contenta de cuando te Sí. ¿Vas de mañana o de tarde? Yo voy de mañana. O sea que te madrugás para ir. Sí. Y te levantas con ganas igual. No siempre, Honesta, tampoco tanto, tampoco. No siempre, pero sí. ¿Sí? Bueno, y después de tarde en el INAU, ¿tenés algún taller en particular? Sí, tengo los lunes falso vitrofusión, los martes y jueves falso vitro y los miércoles psicólogo. Mira, y ahí es donde decís que a veces no pueden ir todos a ese tipo de talleres. Claro. Bien. ¿Y te gustan esos talleres? ¿Por qué te gustan? ¿Por qué disfrutas de esos espacios, Nayeli? La verdad, psicólogo me está ayudando bastante, por eso me gusta ir. Y el falso vitro y vitrofusión me gusta porque hacen muy buenas cosas y ya tenés más conocimiento después. Y aparte de ahí donde hago vitrofusión y falso vitro, hay para música también. Y a mí me encanta la música, tengo una guitarra. Mira qué bueno. Sí. Buenísimo. Bueno, y Nicolás, en tu caso, ¿cómo es tu experiencia con el liceo? ¿Cómo te llevas con el liceo? Bastante bien. Tiene 15 años, ¿eh? 15. ¿Qué año estás haciendo? Segundo. Bien. Segundo. Voy de mañana también. Yo estoy en tercero del liceo. Tercero. ¿Y te está yendo bien en el liceo? Sí, por ahora creo que sí. ¿Sí? ¿Y te pasa lo mismo que decía Nayeli, de que hay que te gustaría que haya algunas clases fueran más entretenidas, más dinámicas, con más cosas para...? Sí, porque los profesores hablan serio y a nadie le llama la atención. O sea, de las 11 materias que tenemos, de esas 11 te motivan 3 o 4 nomás, porque las otras son más serias y te explican del punto de vista de adulto, no del adolescente, que no piensan del punto que nosotros estamos de pensar para estudiar. ¿Y cuál te parece que podría ser un punto, o cuáles son las clases que más te divierten? ¿Qué hace el profesor también que más te divierte? Y matemática, dibujo, o sea, te deja escuchar música cuando estás dibujando, que es lo que... Atractivo. Sí. Digamos que Nicolás estaba enchufado al auricular antes de entrar al estudio. Decía que estaba nervioso, pero estaba escuchando música. Familia. Sí, ahora ahí está. Ahora hablamos de cuál fue tu tema entonces. ¿Y Pedro? ¿Vos cómo lo ves el planteo de Nayeli de ayer? Bueno, a mí me pareció, a ver, todo lo que se habló ayer fue, entre todos lo armamos, obviamente, a su vez cuando lo dividimos y todo. Yo personalmente en la educación he tenido muchas idas y vueltas en distintas cosas que, bueno, me han enseñado muchas cosas. A su vez, hoy estoy en sexto del liceo ya, por suerte, y bueno, y la verdad que no he encontrado materias que me digan, bueno, esta me gusta, esta no.
Pero hoy, por ejemplo, estoy haciendo la carrera en ITCP, en UTU, que sería de electroelectrónica, y hoy se me abrió una puerta que fue sociología, que nunca en mi vida lo tuve, y la verdad que ayer hablando con mis compañeros, le digo, la verdad que pensé que sociología iba a ser la materia más aburrida, pero resultó ser la materia que más me gustaba en estos momentos, le digo. Más allá que tengo filosofía, que también es otra que me gusta, matemática, y bueno, y las horas de talleres que tengo, ya justamente por mi carrera que ya es apuntada hacia un cierto sector, ya para después poder salir a laburar y eso. Claro. Pedro, ¿cuántos años tenés tú? 17. 17. Ese era un dato que no habíamos recordado. Y Pedro integra el Consejo Asesor Consultivo del INAU, que ahora después nos vas a contar bien qué es entonces, Pedro. ¿Y cómo se integra? Y cómo se integra también. Bueno, vale. Nicolás, decía Rosario, tú hiciste un planteo por el lado de la familia. Sí. ¿Por qué? Contanos, a ver, ¿y qué derecho querías reivindicar en ese sentido? Bueno, yo conté del derecho a la familia porque, como yo he hablado, del artículo de la ley de amparo que separa niños, niñas y adolescentes de sus padres. Pero ¿por qué no buscar otro tipo que hemos estado pensando con todo el grupo, de tratar de ayudar a la familia completa y no estar separando a los niños y adolescentes del vínculo familiar? Ahí está, hablaste de eso, de los hijos que se ven separados de sus padres y de cómo se afecta eso el derecho a vivir en familia, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son esos otros aspectos que vos decías? Bueno, hemos hablado de cómo podría cambiarse eso. Ahí me mataste, déjame. Ayudando a la familia de forma que pueda ser posible que tú vivas con él, porque tengo entendido que de alguna forma tu imposibilidad de vivir con ellos venía de la mano del hecho de que tuvieras que terminar en amparo. Sí. Para que se hicieran cargo de ti. En una palabra, lo que querés tú es que los padres puedan seguir manteniendo a sus hijos consigo. Claro. Y que los ayuden a eso. Claro, como yo dije, en caso de abuso, explotación sexual y maltrato, en ese caso que se separe. Pero en otros casos, yo qué sé... Por falta de dinero, no. Claro, en ese caso que se ayude a la familia completa y no esté... Cuando hay una familia, por ejemplo, en situación de calle, en ese caso, claro, tratar de ayudar a la familia y que no se busque una solución por medio de separarlo. Claro. Sí, cuando el caso es grave como lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Claro. ¿Y trabajaron mucho sobre eso y conversaron? ¿Han conversado mucho? Bastante. Sí, ¿Soledad? Sí, es cualquiera de los temas que implican estos 5 derechos que seleccionaron, a todos los chiquines los toca bien de cerca, y tiene que ver con temas muy relevantes en sus trayectorias de vida, la educación, el derecho a vivir en familia, el conocimiento de la convención, que es un hecho que muchos de los chiquilines no conocen todos sus derechos. Entonces, bueno, el derecho a la participación, que lo reclaman, uno a veces no escucha, pero lo reclaman cuando en la vida cotidiana, en el todos los días, ¿no? En el escuchame lo que te estoy diciendo, yo pienso así, yo quiero esto, yo quiero vivir así, yo quiero estudiar esto. Todo eso tiene que ver con la posibilidad de dar opinión y de pensar sobre aspectos que tienen que ver con su vida. Y en el caso del derecho que le tocó expresar a Nicolás, pero que fue construido entre todos, él lo configuró muy desde ese lado, de buscar en qué cosas el Estado y la sociedad puede ayudar a las familias a que permanezcan con sus hijos y a poder mantener contacto, los hermanos no perder ese contacto. Es decir, fue una construcción muy profunda y fuerte y con mucho contenido, mucho más del que se vio ayer. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos recibiendo a Nayeli Carballo y Nicolás Celestino y por teléfono estamos conversando con Pedro Sabaño, todos ellos adolescentes vinculados con el INAU. ¿Por qué? Bueno, porque en la tarde de ayer ellos y otros jóvenes hablaron frente a la Asamblea General del Parlamento para plantear reflexiones y reclamos con motivo de los 30 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. También nos acompaña Soledad Grille, que es asistente técnica del área programática del INAU, así que
con los 4 estamos conversando de qué dejó la jornada de ayer. Mientras, además, en la tanda aprovechan para revisar el celular porque le siguen llegando repercusiones. Jóvenes al fin están pendientes. Lo largás un minuto y casan. Sobre todo por la fama que implicó el evento de ayer. Bueno, Pedro, contanos, yo decía en el bloque anterior, tú sos consejero asesor consultivo del INAU. Contanos, ¿qué es el Consejo Asesor Consultivo del INAU? Seguramente muchos de nuestros oyentes no lo tengan claro. Bien, el Consejo Asesor y Consultivo comienza en cada departamento. En realidad comienza por el programa Propia, el programa de participación de niño y adolescente. Propia existe en los 19 departamentos. En cada grupo se elige un consejero. Actualmente no estamos los 19 consejeros, somos 15, 16. Bueno, la cuestión es que nosotros, al ser elegidos por nuestros pares, y somos gurises que tenemos alrededor entre 13 y 17 años hoy en día. También nosotros somos los que asesoramos al directorio de INAU. Nosotros, desde nuestros departamentos, creamos también los grupos de referencia, que desde ahí surge toda la información en la cual nosotros le llevamos después al directorio. Obviamente que tomamos, hacemos llamados hacia liceos, centros educativos, de deportivos, donde haya niños, nosotros vamos y los invitamos. Luego, después de hacer los grupos de referencia, nosotros planteamos situaciones, inquietudes, los escuchamos y a su vez obviamente se va redactando actas o tomamos apuntes y luego se los lleva al directorio. Y ahí es cuando nosotros le planteamos en cada departamento al directorio qué es lo que las inquietudes de cada niño y niña adolescente existe en el país. Ajá. Soledad, para el INAU, ¿qué rol juegan los consejos de asesor consultivo? Y bueno, es la posibilidad de acercar la voz de los chiquilines de primera mano, ¿no? Sin duda los distintos... Sí, es que ahí Pedro lo decía, ¿no? Asesoramos al directorio. Claro. Y deberíamos poder darle mayor impacto del que le podemos dar, pero sin duda el tener esa posibilidad instalada y poder darle cada año mayor crecimiento, lo que permite es eso, es poder ir midiendo y valorando el impacto que tiene las acciones, las políticas institucionales que se desarrollan en los territorios, ver cómo circula aquello, ¿no? Y lo que se puede levantar de los propios territorios. Suceden muchísimas cosas que uno prácticamente no se entera porque quedan en la órbita del departamento, de la región, de la localidad. Y está bien que así suceda, pero poder conocerlo y poder hacerlo circular le da otro desarrollo. Uno de los planteos tenía que ver con el hecho de institucionalizar los CACs en forma obligatoria en todo el país, digamos, por ley, ¿no? Claro. Es decir, armar una estructura que en realidad permanezca en el tiempo, más allá de los chiquilines que están, de los adultos que están. Asesorando en todos los temas. Claro. Como espacio genuino, esto es una de las formas privilegiadas de participación, ¿no? Claro. Pedro, contanos, tú como representante del Consejo Asesor Consultivo del INAU por Paysandú, ¿cuáles han sido los planteos que ha llevado por Paysandú? Más allá de la instancia de ayer que llevaron a cabo y donde estaban en el Parlamento reivindicando 5 derechos que ustedes seleccionaron. En el caso de Paysandú, tu experiencia personal, a ver, ¿qué es lo que has planteado como representante departamental? Bueno, se han planteado diversos temas. En este momento no te podría decir exactamente cuál es cuál, porque muchos vieron, por ejemplo, te nombro unos, no todos, pero por ejemplo la educación fue uno, violencia, los valores, que fue, en realidad me tengo en esa porque en esa fue la que más se repitió. En Paysandú fue la pérdida de valores. Ajá. No solamente en niños, niñas, adolescentes, sino también en adultos. Pero los chiquilines, ustedes cuando se reunían, era un tema que salía
del cual se conversaba. Claro, porque en realidad nosotros intentamos también en el grupo de acá, que igualmente hay que volver a conformarlo, pero así igualmente cuando lo estábamos trabajando eran todos niños también de centros juveniles de DINAU, no eran solamente instituciones educativas, y también había chiquilines de educaciones educativas que también tenían esa de por ejemplo, de entrar a un salón, de que, por ejemplo, teníamos un caso de que un profesor entraba y ni siquiera decía buen día, que como que a los alumnos también como que ¿cómo decirlo?, los bajoneaba un poco, porque llegar y que nadie te salude, porque personalmente a mí me molestaría, y también a los niños de los centros muchas veces decían, entraba gente a conocer y algo, y ni siquiera un buen día ni nada, y seguro a ellos también como que les movía también. Y obviamente que también cuando entraba alguien y le decía buen día, ellos se ponían contentos, y fueron uno de los temas que más o menos a nosotros vimos con el grupo, que eran el más importante, y que dijimos, vamos a trabajarlo. Ajá. ¿Y ya empezaron a trabajarlo o están en eso? Hoy en día la verdad que no hemos podido empezar. Paysandú estamos con el tema de un poco intentando de establecernos en donde estamos hoy en día, porque antes estábamos en un hogar infantil y ahora como que más o menos estamos en otro lugar, y como que perdimos un poco de gente, de gurises, perdimos, y bueno, quedaron muy pocos y tenemos que volver a, como quien dice, rehacer el grupo para poder empezar mismamente a trabajar y empezar a hacer más actividades. Claro, bien. ¿Ustedes cómo vieron ese planteo que comentó Pedro? ¿Les pasa lo mismo con los valores? Sí, la verdad que sí. ¿En qué lo ven, por ejemplo? Eso que dice de que entraban y no saludaban es la verdad. O sea, entran así y tipo apenas entran y ya dan la clase así, pero no dicen buen día, no dicen nada. Es solamente entrar, dar la clase y está. No les preguntas cómo andan, por ejemplo. No. O sea... Muy pocos profesores, capaz que 1, 2, pero nada más. O sea, ¿cómo te puedo decir? Como decía Pedro, vos los saludás y eso, y a veces ellos no te saludan. Claro. Siguen en la de ellos y entran a dar derecho a la clase. Y después lo mismo los profesores, cuando vas a entrar a la clase y ellos no te saludan y entran tus otros compañeros que llegan tarde y les dicen, se dice buenos días y se golpea la puerta, y ellos entran y no saludan. Claro, claro. ¿Y eso lo viven en el liceo o también cómo es en la situación en el hogar donde viven? Ahí sí trabajan, tienen otros, o sea, eso por ejemplo de saludar siempre. Sí, ahí sí, en el hogar saludan siempre y todo se bien. Cuida mucho más eso. Sí, claro, sí. O sea, se valora más. Claro. ¿Y se lo han planteado los profesores en el liceo? ¿Se lo han planteado los profesores a veces cuando no saludan? No. Son esos profesores que tienen las clases aburridas. Sí. Claro. Sí, mira, bueno, hay algunos que aunque tengan la clase divertida, tipo hay a veces que no saludan. También. Bueno, tema a trabajar para los profesores, tienen que escuchar la entrevista y sacar esa conclusión. Nayeli, vos me decías recién antes de ir a la pausa, me decías, yo quiero plantear lo de los cupos en los liceos. A ver, ¿cómo es eso? Porque vos hablaste, decíamos hoy, tu planteo fue por el derecho a la educación, a reivindicar el derecho a la educación, una educación más divertida, que fuera más amena y más atractiva para ustedes. Y también querías, y ayer de hecho lo planteaste, ¿no? A ver, contanos los de los cupos. Lo de los cupos, lo que yo veo y lo que quiero decir en representación de todos es que los liceos, al ser muy chicos, no hay cupos para todos. Hay muy pocos cupos porque las clases son chicas y en cada clase tiene que haber un tanto de adolescentes. Entonces hay algunas veces que en las clases ese tanto de adolescentes como que se sube, porque si no, no entran. Y ese es el tema, que por no haber cupos, porque no hay lugar en los liceos, hay gente que se quedan pierden el lugar y se quedan sin la oportunidad de estudiar y pierden un año. Por ejemplo, nos decías, tuviste una compañera del hogar que quiso ir a tu del mismo hogar liceo. Y no solamente del hogar, que también del liceo mismo. Que tenía una amiga en el liceo y no pudo.
Sí. Porque ya estaba, tenía que ir a otro liceo. Claro, una compañera de mi liceo del año pasado, este año se iba a anotar también en el liceo y fue de mañana y no había cupo, fue de tarde tampoco. Y entonces se tuvo que anotar en una UTU, que no me acuerdo cuál era ahora, y ta. ¿Ustedes del INAU no tienen alguna preferencia al momento de... ¿No los anotan primero que los demás? No. No. Ni idea. No. No, Soledad me contesta. O sea, a mí en el hogar me dijeron que sí, pero nunca lo he visto. Al menos yo, en mi caso, no, nunca pasó. Pero hablamos de 5 reivindicaciones. ¿Quién me habla de las otras 3? 2 por lo pronto que están faltando. Hablamos de la educación, del derecho a la familia. Se habló también de la reinserción, ¿no? Y de la recuperación emocional y física para los menores que hayan sufrido maltratos. Algo de eso escuchábamos en la presentación, ¿no? Cuando escuchábamos a Alfonsina Domínguez, que hacía esa exposición, ponía el énfasis ahí. Sí, eso también tiene que ver un poco con el tema de la familia, que por no haber más apoyo para los adolescentes, niños y niñas del Uruguay, hay algunos que son maltratados, vulnerados, y necesitaríamos más apoyo para que esos niños, niñas y adolescentes ya no sean más maltratadas y tengan el apoyo suficiente y la confianza de contar sus problemas y que lo puedan ayudar. Bien. Y otra cosa que mencionaron mucho ayer fue la participación. Lo decía Soledad recién, con el establecer los consejos asesores consultivos de forma permanente y blindados en una ley, ¿verdad? Directamente hay un proyecto de ley que promueve eso, Soledad. Sí, está estudio del Parlamento y por eso los adolescentes ayer le pusieron mucho énfasis. Sí. Creo que los parlamentarios entendieron, me parece. Entendieron, sí. Y ahora le van a dar cabida rápido a ese proyecto de ley. Esperemos que sí. Si no saben, además que van el año que viene y por supuesto los van a retar. Por supuesto, los van a marcar. Pero a mí me gustaría, Soledad, que me explicaras qué significa la reinserción. Porque hablamos reinserción en la familia ahora porque son adolescentes, pero un día van a salir como mayores a reinsertarse en la sociedad y en el lugar de trabajo. ¿En qué medida eso está contemplado en sus derechos? Que se formen para mañana ser autosuficientes. Claro. Nosotros lo analizamos bastante este derecho porque tiene un lenguaje poco amigable, digamos, y que además ha evolucionado desde que se constituyó la convención hasta el momento. Pero lo pensamos desde la reinserción social, desde la restitución de derechos. Es decir, cuando una persona en realidad tenga la edad que tenga, pero prioritariamente si es un niño, niña, adolescente, tiene sus derechos vulnerados, eso tiene un impacto importante en su vida y le genera cambios y genera mucho dolor muchas veces. Y en realidad lo que se plantea como derecho y como obligación del Estado es que existan mecanismos para que esos derechos se restituyan, que permitan la integración social y que permitan una vida saludable, la construcción de un proyecto de vida, sea en su familia o sea, como decía Rosario, en la adultez o en la juventud, poder proyectarse en la vida, pero en clave de restitución de derechos, educación, salud, vivienda, trabajo, cualquiera de ellos tienen que ver con la construcción de vida y tienen que ver con la posibilidad de ir evolucionando. Entonces es en esa clave que lo analizaron ellos y que lo plantearon un poco así. Alfonsina hacía mención como a situaciones más contundentes, como o de mayor impacto, como maltrato, como distintos tipos de violencias, donde es necesario desplegar estrategias de reparación fuertes, efectivas, que permitan a la persona ir procesando eso e ir pudiendo proyectarse. Bien. Nayeli, ¿vos querías agregar algo? Porque Nayeli era la tímida, ¿no? Era la que estaba nerviosa de hablar primero, pero ahora me pide que cada 2 segundos me dice... Y además está permanentemente tentada. Sí, entonces no.
No. Bueno, porque sabe que la están mirando por la transmisión en video. Pero no te cohibas, Nayeli, dale. No, lo que yo quería plantear era de uno de lo que hablamos en el Parlamento, que fue cuando se esparcían más los derechos, La difusión. la difusión de los derechos. Ahí está. va, muchas gracias. Varios hicieron La énfasis difusión en de eso, los derechos. que se conozcan los derechos de los Sí, niños. porque si hay más difusión de los derechos por redes sociales, por canales, por televisión, por radio, por todo, hay muchos chicos y chicas y adolescentes que tienen la posibilidad de conocer sus derechos Y reclamar. y darlo a conocer. Y reclamar en caso de que le claro, falte. y reclamar en caso de que sean vulnerables. Vulnerados. Bueno, muy bien. Nicolás, ¿vos algo para agregar? No. No. Pedro, desde allá, desde Paysandú. No, yo quería agregar un poquito, un mínimo acote con respecto al proyecto de ley. Y una cosa que también me quedó por faltar de comentar también sobre respecto al CAC, que también ayer no lo mencionamos por simple hecho también de nervios y de intentar de hacerlo concreto. Los consejos asesor y consultivo también tenemos roles de 2 años. Ajá. Es algo que no aclaramos tampoco. Los consejeros cuando asumen cumplen 2 años de consejo y luego se retiran. O si no, pasa también de que en caso de que el consejero cumpla 18, puede terminar de ser consejero, pero obviamente que luego ya no se puede volver a postular. Y una vez ser consejero y al terminar los 2 años y tener la edad suficiente todavía para postularse, no se puede porque ya terminó un mandato y ya debería comenzar el otro. Obviamente cuando digo terminó el mandato no lo digo como que si fue un presidente, una cosa así, lo decimos más como consejero de que terminó su tiempo y le tiene que ser el espacio a otro. Luego también con respecto al proyecto de ley, nosotros también lo que pretendemos dentro del proyecto, que lo mismo que se crea a nivel nacional, el CAC, también existe el CAC departamental, que es lo mismo, pero lo único junto a las instituciones en los departamentos. Es decir, nosotros también poder llegar la voz de los departamentos hacia, por ejemplo, las direcciones departamentales de INAU. Y como en el caso de Paysandú, estamos intentando implementarlo también en la Junta Departamental, que es uno de los proyectos a seguir, ya que el programa fue reconocido el año pasado, a fines de año, si no mal recuerdo. Fue reconocido como interés departamental y a su vez tenemos el apoyo de la Intendencia y bueno, intentamos también de implementar eso en Paysandú. Obviamente que se está intentando llegar también en otros departamentos a lo mismo, Claro. porque sería algo bastante genial también. Claro. Bueno, Nayeli, Nicolás, Pedro, Soledad, muchas gracias a los 4 por participar esta mañana y por traernos entonces algo de lo que vivieron ayer, por contarnos los derechos que reclaman y cómo se hacen oír. Entonces, A mí me gustaría saber, Muchas gracias. pero lo dejo como pregunta para que piensen, si en alguno de los 4 no piensa que algún día se pueden llegar a sentar como parlamentarios en el mismo lugar. Ah. ¿Quién te dice? Estaría ¿sí? muy ¿Les bueno. gustó? Estaría bueno. Estaría muy Se- bueno. serían muy concretos además, ¿no? ¿Te gustó? Serían muy ¿Les gustó? concretos. Estaría muy bueno. Con discursos más cortos por lo Que menos. pudieran votar concretamente lo que les interesa más. Bueno, gracias de vuelta, De nada. Estamos Nada. en contacto.